Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Jennifer Chengusha. Soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Le agradecemos profundamente que usted nos haya aceptado participar en esta actividad. Esta entrevista forma parte de los requisitos de la semana 8, centrada en analizar cómo se reflejan los principios legales en la labor del docente diaria. Para iniciar, le solicitamos que se presente brevemente. ¿Podría indicarnos su nombre completo, la institución educativa en la que se labora actualmente, el nivel o la área educativa que trabaja, o cuántos años lleva dedicándose a la docencia? ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Mi nombre es Steven Yurán. Soy licenciado en comunicación. Actualmente estoy dando clases en la unidad educativa Francisco de Orellana, en la provincia de Morona, Santiago. Ya llevo en la docencia ya 3 años y eso, mi estimada. Muchas gracias. Recordamos que la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, LOEI, y la Constitución de la República del Ecuador establecen la cultura de la paz y la solución pacífica del conflicto como principios rectores de todo el sistema educativo. Nuestra conversación giraría en el entorno cómo estos principios se llevan la práctica en su experiencia. Licenciado, la formación educativa ecuatoriana señala que la educación debe fomentar valores como tolerancia, el respeto y la no violencia, desde los principios. ¿De qué manera integra usted principalmente en la cultura de paz y sus actividades cotidianas, tanto dentro del aula como en sus relaciones como estudiante, familiares y compañeros docentes? Claro, verá, la cultura de paz no es algo que se enseña en una sola clase, es algo que se vive cada día. En el aula se empieza a establecer acuerdos de convivencia conjunto con los estudiantes, incluso al iniciar el año lectivo. Por ejemplo, yo como docente les pongo, por ejemplo, normas o los que tengan que cumplir, ¿no? Por ejemplo, llegar puntual, entregar los deberes puntuales, venir bien uniformados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no netamente son normas que yo impongo, sino que ya vienen en el manual de convivencia, como establece todas las instituciones tienen eso. Y bueno, como te iba diciendo, son reglas, ¿no? Que todos se tienen que cumplir y se tiene que aceptar, respetando eso sí el turno de palabras, los valores, las ideas diferentes que emiten cualquier tipo de burla o discriminación, teniendo en cuenta que tiene que estar incluido lo que es la parte de la familia. Incluso nosotros organizamos reuniones periódicas, ¿no? Para explicar qué es la paz, la construcción, incluso en la casa, en el colegio o en la calle mismo, ya que debemos trabajar en la mano conjunto con nuestros estudiantes. Incluso con mis colegas, ¿no? Promovemos diálogos de respetuoso ante diferentes y también colaboramos con proyectos conjuntos que incluyen a todos los estudiantes y padres de familia. Gracias. Mencionábamos que el derecho no es solo una forma escrita, sino una forma de convivir. ¿Considera que la cultura de paz es algo que se enseña solo con contenidos teóricos o requieren también cambiar la forma de que nos relacionamos dentro de la escuela? ¿Qué ejemplos concretos de acciones podrían compartirnos? Verás, definitivamente no se basta solo con la teoría, sino yo digo que debemos respetar a todos, no tratar mal a los estudiantes, incluso tratar de escuchar las quejas que tienen ambos, no tanto solo con señalarlos, no, a nosotros no podemos, como digo, aplicar la norma de convivencia o y nosotros vamos una sola a decirle, ¿saben qué? Tú tienes la culpa. No. Nosotros tenemos que cumplir nuestra norma de convivencia y como personas y como docentes. Y bueno, en un ejemplo, ¿no? Cotidiano, ¿no? Cuando surge una discusión entre dos estudiantes, no los separamos y los castigamos de inmediato. Eso, como te estaba explicando, no llevaría a nada bueno. Entonces, en conclusión, nosotros les invitamos, ¿no? A sentarse juntos, les escuchamos, les damos a cada uno su turno para que
nos cuenten su testimonio y eso verás, y buscamos entre todos una solución. También realizamos, como te dije anteriormente, actividades donde los estudiantes comparten, ¿no? Eh, Ujú. Comparten sus tradiciones, sus costumbres. Recordar que aquí en el Ecuador existen 14 nacionalidades, incluyéndole la parte mestiza, ¿no? Que ya serían como 15, pongámosle, ¿no? Pero en sí las 14 nacionalidades son de aquí y la otra es mestiza. Así para que aprendan así la diversidad que tiene nuestro país. Incluso con los trabajos grupales, organizamos equipos con personas que incluso no se llevan. Por ejemplo, yo cuando era estudiante, ¿no? Cada uno tenía su grupito y los profesores que hacían, pues, se integraban, ¿no? Se mezclaban los grupitos, a veces se rompía ese de que yo voy a hacer mis trabajos solo con ellos y no. Aquí todos hacemos amigos, todos nos volvemos enemigos, ¿no? Así en forma coloquial, pero de esa manera, igual yo como profesor les hago lo mismo, ¿no? Veo que tienen diferencia, les junto, que hagan sus trabajos y luego ya terminan llevándose súper bien. Tengo unos buenos estudiantes. Claro, gracias. ¿Ha observado cambios de la actitud de los estudiantes hacia la convivencia pacífica en los últimos años? ¿Cree que la escuela tiene un papel decisivo en estos cambios? Verás, sí he visto cambios muy importantes. Antes había más tendencia en resolver las cosas, ¿no? Con golpes o palabras hirientes. Me imagino que tal vez en su momento usted vivió eso en la escuela. Eso más a menudo pasa Claro. ahí, ¿no? Ahora los estudiantes reconocen más rápido cuando algo no es justo y suelen pedir ayuda para solucionar esos problemas. Eh, yo creo, ¿no? Que la escuela es fundamental. Netamente la escuela es fundamental como la casa también. Somos el espacio donde pasan la gran parte de tiempo, ¿no? Recordar que pasan ya cierto tiempo con nosotros y sí, y aquí es donde ellos ven el diálogo que nosotros ofrecemos, les damos la educación, ¿no? Netamente también tienen la educación desde la casa. Y así esos diálogos que nosotros hacemos, esas normas de paz que nosotros aplicamos, se termina por replicarlo en personas. Incluso hay unos estudiantes que se llevan con jóvenes de la calle y no adoptan lo que ellos traen, no. Ujú. Simplemente es como que me llevo con él, porque me llevo mi amigo, le conocí, pero no consumo lo que él consume, no los contenidos, servicio o etcétera, entre tantas cosas, no consume, sino simplemente es una forma de ellos de llevarse. Pongamos decir como una norma de convivencia. Nada está bien y nada está mal. Tengamos en cuenta que eso no estoy diciendo que los chicos de la calle son mal, no. Incluso hay personas que por la forma como se visten son discriminados, ¿no? Y esa es una forma de que nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes que nada tiene que ver el aspecto. No hay que juzgar las páginas antes de ver la portada, ¿no? O viceversa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta mucho eso, que no todos los estudiantes o todas las personas o todas las familias son correctas, pero nosotros tenemos que ayudarles, ¿no? Dialogando, con respeto, con todo lo que nosotros esté en nuestras manos, ¿no? Gracias. Los conflictos son naturales en cualquier grupo humano y la OIE existe que si su orden sin violencia, ¿qué estrategia o herramientas utilizaría usted cuando surge un conflicto entre estudiante o entre un estudiante y otra norma de institución? ¿Sigue algún procedimiento establecido en la institución o aplica su propia experiencia? Verás, primero lo que yo hago es escuchar ambas partes sin juzgar, lo primerito, para entender la causa real del conflicto. Muchas veces lo que vemos es la consecuencia y hay problemas incluso dentro de la familia, discriminación o falta de información detrás de todo ese problema que se puede ocasionar, ¿no? Como nosotros como institución seguimos, ¿no? Lo que te acaba de mencionar anteriormente, el manual de convivencia, pero siempre buscamos la vía de lo que es del diálogo, la reparación, no solo la sanción. También usamos como la mediación, donde incluso los estudiantes son capacitados, nosotros acompañándoles en el proceso de ellos.
y también la reflexión conjunta sobre sus acciones que afectan a los demás. Tenemos que tener en cuenta una acción lleva una reacción. Nosotros procuramos nosotros decirles, Claro. no, si tú vas a los golpes o tú respondes a lo que vas, no va a tener nada bueno. Tú respondes y el otro va a responder y va a haber un conflicto que posiblemente, como dicen, ¿no? Nosotros llevamos un manual de convivencia, pero a su vez, dependiendo de la sanción, se puede suspender a los estudiantes. Y lo que nosotros queremos, lo que menos queremos de eso, no, suspenderles a ellos. Simplemente es protegerlos y ayudarlos y que tengan un buen desarrollo educativo. Gracias. Le agradeceríamos mucho que nos cuente un caso, experiencia o concreta en algún conflicto complejo que haya tenido que atender, como lo abordó, qué dificultades encontraron, qué resultado obtuvo. Verás, te cuento, ¿no? El año pasado tuvimos un conflicto entre dos grupos de estudiantes. Unos se burlaban de la vestimenta y las costumbres de unos compañeros que eran de la nacionalidad quichua. Al principio los que se burlaban no entendían por qué estaban mal sus actos. Eh, una parte está bien comprender, no, pero otra cosa es, tanto como no sé, docentes o como la parte de la familia, tener una culpa, lo entendemos, ¿no? Porque posiblemente no solemos explicarles bien las cosas y por eso se produce ese tipo de accionar. Primero nosotros lo que hicimos es separar a cada uno y luego invitarles a los estudiantes afectados a explicar la importancia de su vestimenta, teniendo en cuenta que viene de una tradición y también organizamos lo que son parte de talleres interculturalidad. Y la dificultad que algunos padres de los estudiantes involucrados pensaban que solo era una broma y no le dieron más importancia. Teniendo en cuenta todo eso, al final estoy contando así en breve para poderte explicar muy bien, ¿no? Algo que al principio los Claro. estudiantes sí pidieron disculpas públicamente y prepararon una exposición sobre las nacionalidades del Ecuador, como te acaba de mencionar. El Ecuador es plurinacional. Hoy en día, gracias a Dios, son buenos estudiantes, llegaron a tener un buen valor y eso fue pensado que los padres en sí no les corregían a ellos hasta que llegó un cierto punto que ellos pensaron que era una broma. No, el bullying existe en todo lado, incluso entre las mismas nacionalidades, mismas personas, todos tenemos sangre roja, ¿no? Y, y lo primero que nosotros como institución lo que tenemos que hacer es explicarles, ¿no? Decirles que ellos son de tal cultura, por ende se visten así. Esa es parte de sus costumbres y sus tradiciones. Todas las personas aquí, más que todo aquí en el Ecuador, de las 7 nacionalidades, aquí más que todo en lo que es parte de Pastaza y parte de Morona Santiago, existen eso, el achuar, el quichua, teniendo en cuenta eso, ¿no? Y aparte hay full personas mestizas que no conocen mucho de esto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros como institución es involucrarnos más en eso, explicarles, hacerles entender que el Ecuador es súper diverso, en tanto en cultura, ¿no? Y por ende tenemos que ser respetuosos. En muchas instituciones todavía se recurren a sanciones severas o castigos inmediatos. ¿Cree que las normas de convivencia en su colegio prioriza el diálogo y la reparación o se centra más en el castigo? ¿Cómo afecta esto a la cultura de la paz? Verá, nosotros hemos avanzado muchísimo. Antes las sanciones eran casi siempre, era suspensión o expulsión. Típico, ¿no? Eso ya es visto casi en todo el tiempo. Ahora con el manual de convivencia y con la cultura de paz, lo primero que nosotros intentamos es la mediación y la reparación del daño antes de acudir a lo que sería las sanciones, ¿no? Pero todavía hay algunos docentes que prefieren el castigo, ¿no? Porque es la vía más rápida que puede haber. Se portó mal, se castiga. Pero nosotros no, como docentes, no vemos, ¿no? ¿Por qué se portó mal? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Problemas familiares, problemas afuera, problemas de notas, problemas con un docente. Eso no vemos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que cuando usamos solo el castigo, el estudiante entiende que le importa es más, es
y lo que le importa más es ser descubierto, ¿no? No es su accionar que está mal, simplemente hizo mal, sancionado, pero no entiende por qué ese proceso de que llegó a la sanción, no entiende, no comprende por qué hice mal, o quién sabe, ¿no? Como lo que te acaba de contar, ¿no? Los padres de familia decían que era broma, pero fue, o sea, no fueron sancionados ni expulsados, pero ellos realizaron, pues, hicieron sus disculpas públicas y empezaron con talleres que fortalecían nomás lo que era la cultura quichua, que nosotros tuvimos problema con esos estudiantes. Y a la final es la responsabilidad de nosotros asumirnos las consecuencias y así nosotros intervenir con lo que es el manual de convivencia o contando con los padres de familia, con los docentes y con los estudiantes para que no ocurra este tipo de problemas. Ok. Usted conoce la LOI y la Constitución, ¿verdad? ¿Considera que dicen estas leyes sobre convivencia, de paz, y se cumplen realmente en las aulas ecuatorianas? ¿O hay una brecha grande entre lo que manda la norma y lo que pasa en la práctica? ¿Por qué cree que ocurre esto? Verás, hay una brecha bastante importante, grandísima, se podría decir. La ley es muy buena, tiene sus principios excelentes, pero en la práctica falta muchos recursos, demasiados recursos. No tenemos suficientes psicólogos o trabajadores sociales en las instituciones, ¿no? Tenemos grupos muy numerosos y mucha carga en la parte laboral. También falta de capacitación continua a todos los docentes. Muchas veces queremos aplicar lo que la ley nos pide, ¿no? Pero no contamos con el apoyo necesario para hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que, o sea, la ley sí, tanto favorece al profesor, al alumno, a las personas, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al buen vivir, pero si no tenemos recursos, tenemos que hacer lo que mejor nosotros podamos, ¿no? Nosotros no podemos meter tanta leña ahí en el fuego por cubrir a un gobierno que posiblemente tenga una brecha muy rota, ¿no? O sea, las leyes están claras. La educación es lo principal, la educación es lo principal, el buen vivir es lo principal, los derechos de los estudiantes también. Pero si es que no contamos con eso, nosotros no podemos hacer más. O sea, ayudarles sí podemos, tenemos un manual, tenemos las normas de paz, tenemos todo, sí, para ayudarles. Pero ya meternos más a fondo, nosotros tenemos que literalmente convertirnos hasta en psicólogos con nuestros estudiantes, para que ellos no se desvíen del rumbo que es más que todo nosotros como institución buscamos la excelencia, ¿no? En esa parte yo creo que sí hay una brecha muy importante y capaz más adelantito de la conversación te pueda seguir explicando un poquito más. Gracias. Desde la teoría del derecho que estudiamos, la educación de un derecho humano no es un servicio comercial. ¿Cómo influye una visión de una forma en que usted entiende la cultura de paz? ¿Cree que es posible garantizar ambientes pacíficos si no se garantiza primero el acceso igualitario a la educación? Verás, si la educación, sí, literalmente la educación es un derecho. Todos tenemos derecho a aprender en un lugar seguro y respetuoso. No se puede hablar de cultura de paz si hay estudiantes que no pueden entrar en las escuelas por falta de recursos, si algunos reciben educación de calidad y otros no, o si se discrimina por su origen o por su condición. La desigualdad genera conflictos, así que garantizar el acceso igualitario es el primer paso para contribuir a la paz, teniendo en cuenta que el derecho es una educación, pero sin recursos, sin profesores en las comunidades, sin acceso a Internet, sin acceso a las tips o a las tecnologías de la información. No podemos nosotros hablar de un derecho de educación cuando, como te dije anteriormente, la brecha es muy grande. Nosotros para hablar con derecho, para que los estudiantes tengan una buena educación,
no se queden atrás. Tenemos que tener en cuenta que la educación en la ciudad, en las zonas urbanas como en las zonas rurales, son muy diferentes. He conocido colegas que tienen que dar literalmente a todos los estudiantes en las comunidades. ¿Por qué? Porque no hay profesores. Los profesores, profesor de lengua y literatura se pone a dar matemática, ciencias naturales, estudios sociales, educación física. O sea, se ponen a dar todo. O sea, hasta ese nivel llegamos. No tenemos muchos recursos. Posiblemente puede ser que incluso hay algunos docentes que no se quieren ir a las comunidades. Y esos espacios que quedan el gobierno trata de llenar, pero es imposible. En el caso que yo te puedo decir es de las escuelas del milenio, ¿no? Al inicio son escuelas muy bonitas. Fue al inicio eso, no fue el boom. Pero ahorita sí vamos a ver la forma de las escuelas como están, no están cuidadas, están súper descuidadas. No sé si es por el cambio del gobierno o por ira del gobierno que hizo un presidente eso y el otro no tiene que continuar. No, la educación continúa y continúa. Tener en cuenta que la educación aquí en Ecuador ha bajado muchísimo a nivel latinoamericano y si es posible a nivel mundial le bajó demasiado. Estaba entre los 10 mejores en educación estaba el Ecuador. Ahorita ya no estamos ni entre los 15 si no me equivoco. Ya que digamos bajamos full. Y eso es lo que nosotros decimos, tanto en lo que es en educación, en salud, en vivienda, incluso en la parte económica, que perdón que nombre eso, pero no tiene que ver mucho en eso, pero si hablamos de las normas de paz o hablamos del manual de convivencia, incluye todo eso, porque si no tengo una buena salud, ¿cómo puedo irme a estudiar bien si estoy enfermo? Si no me curo bien, ¿cómo voy a poner atención en las escuelas? Si en la escuela no llevo ningún cuaderno o un lápiz, ¿con qué voy a escribir o cómo voy a llevar las notas? O no tengo uniforme. Ahí es lo que te estaba diciendo, la brecha económica, lo que la educación, la salud, la vivienda, el buen vivir, como nosotros decimos, ¿no? Todo eso influye, ¿no? Para mí la educación es un derecho muy importante, pero no se cumple en su cabalidad. Perfecto. Para ir cerrando, le pedimos su opinión personal. ¿Qué cambios considera que usted mismo podría implementar en su práctica docente para fortalecer aún más la cultura de paz? ¿Qué le falta a usted para ser mejor docente? Me gustaría profundizar más en herramientas de mediación intercultural, ¿no? Y cómo abordar los conflictos relacionados con la violencia digital. Es algo nuevo y complejo, pero también quisiera dedicar más tiempo a trabajar con los familiares para que se involucren más en la construcción de la convivencia. También necesito yo personalmente seguirme capacitando y buscar más espacios para compartir experiencias con otros docentes, teniendo en cuenta que eso me sirve a mí y le sirve a mis estudiantes, ya que si yo me lleno de conocimientos, entiendo algunas herramientas, puedo explicarles, por ejemplo, el acoso cibernético, el bullying cibernético, o el bullying por temas de cultura, o de qué nacionalidad eres, o de qué origen, todo eso son cosas muy importantes en aprender y conocer para nosotros tratar de evitar eso y tener una buena convivencia tanto con los profesores, con los estudiantes y con los padres de familia. Y mirando más allá en su aula, ¿qué transformaciones institucionales, legales o de apoyo estatal son necesarios para que todas las escuelas públicas del Ecuador sean realmente espaciosos y seguros y espacios libres de violencia? ¿Qué le pediría a usted las autoridades educativas? Verás, primero, asignar el presupuesto necesario para contar con el personal especializado que se necesita en las instituciones, psicólogos o esos que te están viendo, psicólogos, nuevos docentes, personas que nos ayuden a nosotros, ¿no? Y segundo, y eso tal vez te suene un poquito raro, es reducir la cantidad de estudiantes por aula. No que no estudie, sino por aula. Y que la carga es súper grande. Te habla así, en un aula
que entren 50 estudiantes o 40 estudiantes, tenemos que tener en cuenta que posiblemente las 3 o 4 filas van a ser los que escuchan. Y los de atrás no, eso sí, no van a escuchar, se van a dedicar a molestar, a hablar, a distraerse. Ahí es cuando empieza el problema, no va a haber igualdad de conocimiento entre los de las primeras filas con las de últimas filas. Hay que entender eso y tratar de evitar esos problemitas. Por eso, nosotros no decimos que no se matriculen, no, simplemente se puede armar las aulas por paralelos A, B, C, D, hasta donde alcance, y eso sí, la cantidad de estudiantes que tengamos también. Y por tercero, fortalecer la capacidad y obligatoriedad y continua de la cultura de paz, ¿no? Para todo el personal educativo, no solo para los estudiantes, sino para los docentes, para el área administrativa y también para finalizar, ¿no? Y finalmente crear mecanismos, ¿no? Que sean reales de participación donde los estudiantes y las comunidades puedan opinar y decidir sobre las normas de convivencia. En un sector nosotros tenemos que involucrar a todos, tanto a la unidad educativa, padres de familia y a la sociedad, en este caso al área comunitaria, para así nosotros poder armar una buena, una buena convivencia, ¿no? Y tener así diferentes formas de normas de convivencia para cada uno de nosotros. Perdón, no te escucho, Van. Licenciado Steven, muchas gracias por compartir su tiempo, su experiencia y sus reflexiones con nosotros. Sus aportes nos ayudan mucho a atender mucho mejor el derecho de la realidad de la vida cotidiana en las escuelas. Agradecemos también a quienes nos acompañan en la entrevista. Como parte de nuestra tarea académica, que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias, Vane, a ustedes por la invitación y espero que la experiencia sea útil, ¿no? En su formación personal, y igualmente les deseo éxitos en su trabajo y que le vaya súper bien en la universidad, y ante todo pedirle mil disculpas por temas personales, no le pude ayudar con la entrevista y estoy ayudando el día de hoy. Espero que tu profesor pueda ayudarle con lo que es la parte de su tarea, y bueno, de mi parte, cualquier cosita estaremos en contacto, cualquier idea o cualquier cosa que usted desea preguntarme, también aquí tiene un docente para ayudarle. Que le vaya muy bien y que tenga una linda noche.